Bienvenidos a Bethesda Kids. Hola, mi nombre es Christy y hoy vamos a ver la historia de Jonás. Así que, comencemos. Dios continuó enviando profetas a su pueblo pecador. Uno de ellos se llamaba Jonás. El Señor mandó a Jonás a decirles a los israelitas que él seguiría protegiéndolos de sus enemigos. Este era un mensaje que a Jonás le gustaba predicar. Pero un día, Dios lo mandó a hacer algo que no le gustó ni un poquito. Le dijo: Jonás, quiero que vayas a predicar al pueblo malvado de Nínive. Si no se convierten de sus pecados en 40 días, voy a destruir la ciudad. Jonás había oído todo sobre esa gente y lo pecadores que eran. Todos sabían que los ninivitas eran las personas más malas y horribles que existían. Jonás sabía que Dios amaba y perdonaba a los pecadores, pero los ninivitas ni siquiera eran parte de su pueblo. En realidad, eran el enemigo más feroz de los israelitas. Jonás se preguntó: ¿cómo puede Dios amar a esas personas terribles? Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas, así que decidió desobedecer y no viajó hacia Nínive. Al contrario, se metió en un barco que iba en la dirección opuesta. Jonás estaba en un barco escapándose de Dios y de su misión. Sin embargo, Dios amaba demasiado a Jonás y a los enemigos ninivitas como para dejar que su profeta desobedeciera. Mientras Jonás dormía en el fondo del barco, el Señor mandó una tormenta violenta al mar. Los marineros nunca habían visto una tormenta así. Mientras el barco se movía de un lado al otro y de arriba abajo con las olas, el agua corría por todos lados. El barco crujió y gimió mientras el viento y las olas casi lo partían en dos. ¡Se estaban hundiendo! Los marineros se apuraron para tirar todo por la borda, para que el barco quedara más liviano, pero no fue suficiente. Clamaban a sus ídolos para que los rescatara, pero la ayuda no llegó. Mientras tanto, Jonás dormía tranquilamente dentro del barco. Los marineros lo despertaron frenéticamente y gritaron: ¿cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate y ora a tu Dios! Quizá Él te oiga y no nos ahoguemos. Ellos no sabían que el Dios de Jonás ya estaba controlando la tormenta, pero Jonás sí sabía qué estaba pasando. Cuando les dijo a los marineros que Dios había mandado la tormenta por su causa, ellos se aterrorizaron. Dijeron: ¿qué hiciste? ¿Cómo podemos hacer para que pare la tormenta? Jonás respondió: si me tiran al mar, Dios calmará la tormenta. Los marineros no querían tirarlo al agua e intentaron con todas sus fuerzas llevar el barco a la orilla. Finalmente se dieron cuenta de que no había otra opción. Levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Inmediatamente Dios paró el viento y calmó las olas. Los marineros estaban maravillados por el increíble poder del Señor. Vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, dijeron. A Él debemos servir con nuestra vida. Jonás cayó en el agua y comenzó a hundirse. Iba bajando más y más profundo, pero Dios había preparado un pez gigante para que tragara a Jonás y no se ahogara. Durante 3 días en la barriga olorosa del pez, Jonás pensó y oró. Sabía que no merecía la misericordia que Dios le había mostrado al enviar el enorme pez. También sabía que debía obedecerle y predicarles a los ninivitas, aunque estos tampoco merecían la misericordia del Señor. Ahora que Jonás había aprendido la lección, el Señor habló con el pez y éste lo escupió en la playa. Una vez más, Dios mandó a Jonás a Nínive, y esta vez Jonás obedeció. Al predicar pasó algo increíble. Esos enemigos malvados oyeron la palabra de Dios y se arrepintieron de su pecado. Ellos también disfrutaron del perdón de Dios, al igual que Jonás. Parecía que Jonás estaba feliz, pero no, estaba enojado. No quería que los ninivitas horribles disfrutaran del amor de Dios. Quería que fueran castigados. Jonás salió de la ciudad furioso, se sentó en un monte y se enfurruñó. El sol calentaba mucho, pero Dios hizo que una planta creciera y le diera sombra. Jonás estaba agradecido por la planta, pero esa noche el Señor envió un gusano para que comiera parte de la planta y se marchitaron las hojas. Al día siguiente, Jonás se cocinaba al sol y se enojó más que antes. El Señor dijo: Jonás, ¿por qué estás enojado? Estás molesto porque destruí una planta, pero estarías feliz si hubiera destruido una ciudad llena de hombres, mujeres y niños. ¿Las personas no tendrían que ser más importantes que las plantas? Esta fue la clase de hoy. Esta historia la puedes encontrar en tu Biblia, en el libro de Jonás. Ahora es momento de repasar con esta canción. Pues él salvaría,
pasar a nuestra actividad, y lo que tienes que hacer es memorizar el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Jonás, el cual es: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Recuerda que tienes que mandarlo al número que está en pantalla. Puedes mandarlo por medio de un audio o video. Tendremos grandes sorpresas para quienes envíen sus actividades. Nos vemos en el próximo video. Adiós.